Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Esto lo anunció el domingo en la noche Cristian Valdivieso, director, fundador de Criteria, en Mesa Central, en que estábamos comentando. Fue divertido porque la verdad es que habíamos 4 periodistas y el que tenía el golpe del viaje a Argentina era el que no es periodista, el analista, literal, el encuestador. Él dijo, no, sí, yo creo que José Antonio Cast va a viajar a... No sé si dijo Buenos Aires o va a viajar a... No, dijo Buenos Aires. A Buenos Aires. Y después agregó, creo que también va a ir a Perú. Y Bolivia. Dijo, entonces le dijimos, perdón, Cristian, esto es una mesa seria. ¿Esto es una creencia tuya o información? Y dijo, no, es información. Y ahí dijimos, bueno. Capaz que tenga un pariente que trabaja en la TAM. Quizás, pues claro, en las reservas del pasaje. Bueno, dicho y hecho, José Antonio Cast partió temprano ayer en la mañana con destino a Buenos Aires. Más allá, en general, de los viajes y las relaciones que el ahora presidente electo ha tejido en encuentros con distintos grupos y líderes de la ultra o la nueva derecha, como quieran llamarlo, en los últimos años, como Giorgia Meloni, con Javier Milei, Víctor Orbán, Santiago Abascal de Vox, la verdad es que la visión sobre las relaciones internacionales y la política exterior de José Antonio Cast no es algo que conozcamos en detalle, no estaba delineada en su programa. Y además, a diferencia de áreas donde ya hay un círculo de gente a la que escucha en esta materia, o sea, en esta área todavía las decisiones son como del grupo chico. Cristian Valenzuela, Arturo Esquella, supongo que María Jesús Wolf, como la gente de su comando. Aunque me dicen que hay algunas personas que han estado apoyando, que ha consultado, por ejemplo, Jorge Canela, ex cónsul general en Bolivia, y Hernán Brantes, son 2 nombres que aparecen. Hernán Brantes fue cónsul en Buenos Aires y embajador en Corea del Sur, entre otras cosas, que son dos diplomáticos retirados, pero la verdad es que todavía no hay como un diseño de política exterior y un grupo de política exterior, cosa que, considerando cómo está el mundo, quizás sería bueno acelerar. Más todavía cuando varios asuntos medulares del gobierno de emergencia que propone tienen una dimensión internacional. El control de la frontera, la entrada o salida de los migrantes y el impulso de la inversión extranjera. Como sea, ayer, siguiendo el relato de los vamos a sorprender y somos sumamente activos, antes de cumplir 48 horas como presidente electo, José Antonio Cast se subió a un avión con destino a Buenos Aires. Lo hizo acompañado del economista Jorge Quirós, de la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, que estuvo aquí recién conversando con Iván, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, el presidente de Vicecorp, Luis Felipe Gacitúa, y el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Maquena. Y se sumó allá, en algunas instancias, el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, que ya entiendo que estaba ya en Argentina por otros motivos. Bueno, no es raro esto. Los ganadores de una elección a veces van a países con gobiernos afines antes de asumir, e incluso también ha pasado que el presidente en ejercicio invita a su sucesor a sus últimas giras. En la transición anterior, Sebastián Piñera le preguntó a Gabriel Boric si quería acompañarlo a un viaje a Colombia, y Gabriel Boric declinó. Sí. Y Bachelet convidó a Piñera en la primera transición. Claro. Bachelet 1 a Piñera 1. Y fueron a una cosa en la Tati. Como algo multilateral. Sí, era como grupo de Río, una cosa así. Sí. Bueno, este viaje fue muy institucional. Desde la Cancillería se le prestó ayuda en lo que necesitaran. La verdad es que no pidieron tampoco nada especial desde el mundo de José Antonio Cast, y fue recibido por el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Veragallo, y su equipo. Estaba como con 7 personas, entiendo. La verdad es que lo recibieron como si fuera presidente y los trasladaron además con un dispositivo de seguridad. Eso es lo que yo les decía ya en Argentina, a los argentinos, como un dispositivo como presidencial. Me comentaron, personas que estuvieron ahí, la actitud de José Antonio Veragallo, con quien además se fueron en el auto desde el aeropuerto a la primera parada, que era el Ministerio de Economía, conversando. Ellos se conocen de un viaje que hicieron cuando José Antonio Cast era diputado y José Antonio Veragallo era ministro, y fueron juntos un viaje, así que fue todo muy cordial y muy institucional. En otros tiempos yo hubiera dicho todo muy republicano, pero ahora esa palabra tiene... Claro, un adjetivo confuso. Claro. Bueno, sorprendió sí la rapidez del viaje, según estuvo reporteando Beatriz Aput, que viajó y que la verdad es que siguió cada paso de José Antonio Cast. Prácticamente se le sentó al lado en el asiento en el avión. Literal. Le pidieron que
que se retirara. Que se retirara a su propio asiento, por favor. Claro. Bueno, Es pero... que lo sacó al aire, ayer a las 7 de la mañana. No. La Bea estaba al lado en el avión y dijo, está sentado, está solo. ¿Queréis que me acerque? Y yo le dije, sí. Y se acercó. Y lamentablemente la señal nos jugó una mala No, es que pasada. la escena es increíble porque es la Bea poniéndole el teléfono a José Antonio Cast. Bueno, ya. Fue tanto que, perdón, al último, que José Antonio Cast le dijo, se fue la señal. Él le dijo a ella. Un Bueno, gran momento. Un gran momento. Bueno, y la Bea que estuvo reporteando ahí, siguiendo cada paso, lo que averiguó es que tras la primera vuelta, Javier Milei le ofreció al candidato republicano toda la colaboración posible para la segunda, poco menos que le ofreció venir a Chile si era necesario. Entonces, considerando esa buena disposición, cruzar la cordillera era una oportunidad para agradecer el gesto, mostrar acción inmediata y coordinación en la economía y también en los temas migratorios. Es que es una tremenda señal, po. Así es. Sí, en muchos sentidos. Como nosotros queremos ir paso a paso cerrando la frontera norte, dijo José Antonio Cast, también tenemos que conversar cuáles van a ser los efectos de esa situación para nuestros vecinos argentinos. José Antonio Cast habló, como les decía, con los medios mucho y muchas veces durante el día. Lo hizo al llegar al aeropuerto, lo hizo tras pasar Policía Internacional, lo hizo de nuevo cuando aterrizó en Buenos Aires y así. Y después de haber estado en la Casa Rosada, hizo un punto de prensa largo y cerró la tarde, entiendo, con una entrevista en TVN. En algún momento dio una entrevista. ¿Ya? Bueno, entonces lo que explica que también esta visita a Buenos Aires haya dejado tantos temas. Habló de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y dijo que acordaron reunirse ojalá antes de Navidad. Ellos hablaron el domingo. Michelle Bachelet llamó a José Antonio Cast después de que se conocieron los resultados y al parecer esa conversación estuvo como muy bien, por lo menos así lo sintieron desde así lo sintió el propio presidente electo y entonces como que se abrió una conversación. Respondió también José Antonio Cast desde Buenos Aires sobre la intención de vivir en la moneda y quedó claro que eso va en serio, invocó razones de austeridad. Y como le objetaron que no puede hacer remodelaciones, dijo, no tengo problema con dormir en el tercer piso si puedo llevar mi cama y mi comedor. Hay toda una discusión de que no puedo mover nada, bueno, llevo un saco de dormir. O sea, está decidido. Sí. O sea, pareciera que está decidido y que en la medida en que sea posible va a ocurrir. Bueno, habló de varias cosas, pero no era lo único a lo que llegó José Antonio Cast a Buenos Aires. Hablar de migración, de colaboración en la materia fronteriza, eran aspectos también de economía, pero también había una dimensión de reclutamiento. Específicamente para convencer al economista chileno José Luis Daza, o chileno-argentino, para que se integre al gabinete. Daza, quien vivió por años en Estados Unidos y trabajó en JP Morgan y en Deutsche Bank, fue el coordinador del equipo económico de José Antonio Cast en la campaña de 2021. Y ahora desde septiembre de 2024 es viceministro de Economía en Argentina, donde tiene como jefe, como ministro de Economía, a su antiguo compañero Luis Caputo, con el que trabajaron estrechamente varios años en Estados Unidos. Entonces, desde hace algún tiempo se habla de José Luis Daza como potencial ministro. ¿Ministro de qué? Bueno, ministro de Hacienda, se ha dicho. Él estuvo hace 2 semanas aquí en Chile y dijo, Quirós es el indicado para liderar el programa y el equipo económico de Cast. Pero parece que después como que él lo descartó ahí, pero que después como que lo ha pensado. Pero hay gente que cree que todo esto se ha convertido en un zapato chino o en un zapato argentino, si quieren. Porque todo indica que el mejor candidato para Hacienda es José Luis Daza. Y para ser triministro de Economía, Minería y Energía es Jorge Quirós, por las competencias que tiene cada uno. Pero resulta que el presidente electo se siente muy comprometido con Jorge Quirós, porque cuando en medio de la campaña las cosas no estaban fáciles para él, y Evelyn Matei mostraba el apoyo de 40 economistas y él no tenía nada que mostrar, Jorge Quirós se embarcó en el proyecto. ¿Se acuerdan cuando salió la foto con un sombrero? Como que todo esto, como que ¿quién era el que llegaba? Y entonces esto es algo que José Antonio Cast agradece y de hecho comentó abiertamente esto en la reunión que tuvo con Daza, con José Luis Daza y con Luis Caputo allá en el Ministerio de Economía. O sea, dijo que había sido muy importante ese gesto de Jorge Quirós. No hubo encuentros solas entre José Antonio Cast y José Luis Daza hasta donde se conoce como públicamente.
sino que hubo una reunión en que participó Luis Caputo, José Luis Dosa y el resto de los comités, Rosario Navarro, Susana Jiménez, Luis Felipe Gacitúa, Francisco Pérez Maquena y el propio Quirós. Ahora, Susana Jiménez dice que ahí no se habló de esto. No, de se veía. Solo echaron alguna broma. Dijo que dijo que había sido muy importante el gesto de Jorge Quirós. Además, José Luis Daza se veía ahí ejerciendo su función de viceministro y muy contento, además. Y también ahí el presidente electo comentó que el aporte de Quirós fue muy importante porque los principales problemas, muy importante en la campaña, porque hoy día los principales problemas en el área económica en Chile son microeconómicos, que es el área de Jorge Quirós. Bueno, después de este encuentro no habló Kast, pero sí habló Luis Caputo y que dijo en una entrevista, y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido a Daza y él lo está evaluando. José Luis es top class y por encima aún, por lo cual le dije, haz lo que el desafío te provoque y lo que más quieras. Bueno, y en la noche el propio Daza confirmó en una entrevista, me ofrecieron algunos cargos. Se dijo como riéndose y dijo que de todas maneras el rol que está teniendo en Argentina es lo más alto que ha tenido en su trayectoria profesional. Y lo que pasa es que nos reímos porque eso lo dijo en un streaming llamado Carajo Stream. Todo muy Milei. Todo muy Milei. Bueno, y además habló José Antonio Kast en un momento cuando le preguntaron a los periodistas, dijo, todas las posibilidades están abiertas, pero como usted bien dijo, a la periodista le dice, pasa por una decisión personal que no es mía. Cosa que yo no sé si es tan bueno que el presidente viaje a buscar a un ministro, quede en las manos o sea, esto de que al presidente no se le dice que no, si es que José Luis Daza le dice que no, bueno, se acaba. Porque lo fue a buscar a Argentina, dice que es decisión de el propio viceministro económico tomar la decisión. Es un tema. Bueno, y tras eso, el presidente electo corrió a la Casa Rosada para encontrarse con Javier Milei. Encuentro que tenemos registro en TikTok, la motosierra. Comentaban, al parecer la conversación fluyó muy bien, tanto que en el equipo de Milei comentaban que el argentino no suele reunirse más de media hora con sus invitados y acá esto pasó la hora. No, o sea, describirlo como efusivo sería ser tímido, digamos, ¿no? Claro. Fue muy... Y además los medios argentinos comentaban que José Antonio Kast tiene muy claro cómo se ejerce el poder en Argentina porque inmediatamente le hizo todas las venias a la jefa, Karina Milei. Entonces digo, sabe cómo es la cosa aquí. Bueno. Se faenaría cualquiera, ¿no? Sí, dijo, se pasó un poco, ¿no? Sí. El abrazo. Se faenaría cualquiera para defenderlo a este tipo. No, se argentinizó básicamente en 2 segundos. Estaba hablando de... El presidente de Argentina. Se adapta bien el presidente chileno electo. Sí, se argentinizó tal cual, muy rápido. Bueno, y tras eso hubo una reunión con empresarios argentinos, estaban ahí los representantes de los principales gremios productivos y los altos ejecutivos de empresas, de la Rural, de Mercado Libre, entre otras. Habló José Antonio Kast, habló Jorge Quirós y ahí le ofrecieron la palabra al resto de los invitados de los gremios chilenos. Y el anfitrión era Eduardo Elstein, que es el CEO del grupo inmobiliario IRSA, muy cercano a Milei, promotor del acercamiento del presidente argentino al judaísmo y dueño del Hotel Libertador, que era donde Milei vivía durante la campaña. Y ahí él comentó, Elstein, que les sorprendía mucho, los tenía muy impresionados que José Antonio Kast hubiera llegado tan rápido a Argentina y que hubiera privilegiado Buenos Aires antes que Washington, antes que Londres, antes que Nueva York o antes que Brasilia. Ya de vuelta se plantea la posibilidad de más viajes, no hay nada cerrado, pero la intención, se supone que hay intenciones de ir a Perú, a Bolivia, aunque el primer destino podría ser Ecuador a reunirse con el presidente Daniel Noboa. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl